Bueno, esta es la última clase de este módulo en que nos invitaron a Kinesio a formar parte de esta formación, así que estamos súper agradecidas. Y el tema que hoy vamos a abordar es el winning. ¿Qué me pasó con esto? El winning es, como ustedes saben, es el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, pero que es un tema muy, digamos, extenso y que tiene muchas, digamos, puntos que podríamos ahondar, pero no nos tenemos que olvidar que estamos en una sala de emergencia, por lo cual vamos a hablar en general del winning y después vamos a tratar de focalizarnos en qué tipo de winning nosotros podemos llegar a hacer en una sala de emergencia. Específicamente en el Hospital Santoyani, quizás nosotros, al tener un shock room que es algo como híbrido, donde los pacientes muchas veces quedan más tiempo internados de lo que corresponde a lo que es una sala de emergencia propiamente dicho, hace que nosotros vivamos utilicemos y formemos parte de esta parte del proceso. Pero no es lo más habitual para las salas de emergencia, ¿sí? Bien. Entonces, como en todas las clases, nos vamos a poner como objetivos en definir lo que es el winning, identificar el momento en qué etapa de la ventilación mecánica es el momento de realizarlo, mencionar los predictores de resultados, que son muy importantes para poder evitar lo que sería la falla, que falle este proceso, explicar los distintos métodos que puede haber, clasificar a los pacientes que lo atraviesan, definir lo que es éxito y fracaso y entender, digamos, cuáles son las causas de fracaso y cómo podemos trabajar a las mismas, ¿sí? Bueno, esto es a modo de recordatorio. Los objetivos de la ventilación mecánica son lograr un intercambio gaseoso adecuado, disminuir el trabajo respiratorio, prevenir la lesión inducida por el respirador, la famosa BILI, mantener y restaurar los volúmenes y capacidades, como sobre todo lo que es la capacidad residual funcional, y mejorar la oxigenación tisular. ¿Por qué recordamos cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Porque vamos a ver que el winning, que es la desvinculación de esta, vamos a ver que va a comenzar cuando estos objetivos están cumplidos. Entonces, es fundamental siempre tener presente que nosotros le colocamos la ventilación mecánica a un paciente para obtener un beneficio mayor a que si no lo tuviera, teniendo en cuenta los riesgos y las complicaciones que se pueden presentar. Entonces, la fase de la ventilación mecánica son 3. La primera etapa es el soporte total, que en general es la que nosotros colocamos en la sala de emergencia, es el inicio de la ventilación mecánica, ¿sí? Donde el soporte es total. Y una vez que ese paciente está resuelta su patología de base, empieza con el soporte parcial. En algunos casos se puede comenzar desde un momento previo. Y tenemos la última parte, que es el winning o desvinculación de la ventilación mecánica, que finaliza con lo que es la extubación. Algunos autores incorporan a la extubación dentro de este proceso de winning y otros lo ponen como una cuarta etapa, ¿sí? Bien, esto en la última etapa es la que nosotros nos vamos a focalizar. Lo que es importante es poder diferenciar, ¿sí? En lo que es el winning de la parte de, digamos, de la etapa, de la segunda parte que vemos acá, que es el soporte parcial, ¿sí? Una cosa es reducir el nivel de soporte ventilatorio y otra cosa es el winning propiamente dicho, que es el primer intento de separar al paciente del ventilador. Nosotros podemos ir descomplejizando, como
se podría decir así, a lo que es la ventilación mecánica, digamos, todo el seteo y el soporte que tiene el paciente, ir disminuyendo a un soporte cada vez menor para llegar y determinar qué es el momento del primer weaning, ¿sí? Como así también tenemos que diferenciar que no es lo mismo la desvinculación, que es este proceso de ir sacando y sacar la ventilación mecánica, como el proceso de la extubación, que es cuando removemos la vía aérea artificial del paciente, previamente habiendo sido evaluada la permeabilidad del paciente y su capacidad de protegerla, ¿sí? Es muy distinta. Como ustedes pueden saber, por ejemplo, un paciente cuando se le realiza una traqueostomía, una vez que se le retira el ventilador, se habla de que fue desvinculado, que está desvinculado de la ventilación mecánica, pero no hablamos que está, o sea, que no, tiene el proceso de extubación, porque todavía va a continuar con la vía aérea artificial y lleva un tiempo más en poder retirarla y ahí se lo pasa a llamar decanulación, ¿sí? Entonces, extubación sería la retirada del tubo endotraqueal. Bueno, en las etapas del weaning, como vemos, Tobin es un autor que estudió todo lo que es el weaning muy en profundidad desde hace mucho tiempo, junto con otros autores como él y demás, desde el año 85 que vienen estudiando este proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, y entonces hay un proceso de pre-weaning, que sería como este descenso del soporte ventilatorio. Luego hay un momento donde uno evalúa la evaluación para ver si está para realizar las pruebas, evaluar con los predictores, hacer las pruebas de weaning y extubar. Y luego tenemos lo que sería el uso de la BNI en el proceso de post-extubación como prevención de falla o como forma de weaning o como resolución de falla, y en caso de que todo esto falle, vendría la reintubación o el éxito, ¿sí? Vamos a ir por las distintas etapas. La primera etapa es el tratamiento, es tratar la causa que llevó a la ventilación mecánica, ¿sí? La segunda etapa, vamos a hablar que es la sospecha de, digamos, esto de decir, sospecho de que puede ya comenzar el destete, puede llegar a ser posible. Una etapa 3, que es evaluar la preparación a través de los predictores y demás. La etapa 4 es realizar la prueba de weaning, que es una prueba de respiración espontánea. Y la etapa 5 va a ser la extubación o restablecimiento de la ventilación mecánica. Y a partir de ahí empieza otro proceso que en general, vuelvo a repetir, en las salas de emergencia no lo vivimos, ¿sí? O no lo tendríamos que vivir, pero bueno, es lo que hay. En la etapa 1 es tratar la causa, ya sea una insuficiencia respiratoria aguda, el coma, una exacerbación de una insuficiencia respiratoria crónica o una enfermedad neuromuscular. Esto es muy importante, tener en cuenta cuál es la patología de base y si está resuelta esa patología de base. Si es una insuficiencia respiratoria aguda por un proceso infeccioso, si ese proceso infeccioso va en vías de resolución. Si entró en coma, ver la causa, si fue por sepsis, si fue por algo a nivel neurológico, si está resuelto, si ya se puede comenzar a despertar al paciente y demás. Si está en una insuficiencia respiratoria crónica exacerbada, si volvimos por lo menos a su condición basal previa o en vías de resolución. Y si es una enfermedad neuromuscular, ahí vamos a tener que tener en cuenta otras cosas, porque muchas veces no se resuelve, sino que tenemos que buscar las mejores condiciones para ver si podemos desvincularlo, ¿sí? La etapa 2, como dijimos, es la sospecha del destete, que puede ser posible. Y acá tenemos que evaluar cuáles son los criterios para poder comenzar a pensar en el weaning.
como dijimos, la resolución o mejoría de la causa que lo llevó a la ventilación mecánica, tener una PAFI mayor a 150 o una saturación mayor a 90 con una FIA menor a 40% o una PIP menor a 5 I sería PIP menor a 5. Estabilidad hemodinámica sin requerimientos de vasoactivos, ¿sí? No presentar fiebre, que tenga un drive respiratorio activo, digamos, que esté funcionando, y un estado de conciencia adecuado. Como verán, muchas de estas causas dependen de la causa que lo llevó a la ventilación mecánica y que van a variar de acuerdo a lo que encontremos, ¿sí? Bien. Luego vamos a evaluar al paciente para la preparación del weaning. Acá tenemos varias evaluaciones. Tenemos el índice de Tobin o de frecuencia y ventilación sobre volumen tidal, ¿sí? Que ahora vamos a hablar sobre él. La famosa Pimax, que es la presión inspiratoria máxima. La presión, la P01, que es la presión de oclusión a los 100 milisegundos, donde acá evaluamos el drive respiratorio, y la capacidad vital, ¿sí? Bien. Bien. El primero que hablamos es sobre este predictor de destete, que es el índice de Tobin. Tobin en 1986, conjunto con otros, digamos, terapistas, empezaron a ver que los pacientes que fallaban veían que tenían una frecuencia respiratoria muy elevada y que tenían un BT muy bajo. Entonces, lo que hizo fue agarrar un espirómetro y evaluar la relación que había entre frecuencia respiratoria y BT una vez que se lo desconectaba de la ventilación mecánica. Se le conectaba al tubo endotraqueal y a través de un espirómetro evaluaba la cantidad de BT que estaba movilizando en ese tiempo. Y en un estudio prospectivo que realizó, que incluyó a 100 pacientes críticos, Jan y Tobin demostraron que esta relación entre frecuencia y BT era el mejor predictor de éxito o de fracaso del destete, ¿sí? Y lo que vieron que este índice tiene una sensibilidad moderada y poca especificidad. ¿Qué significa esto? Que cuando el índice nos dice que va a fallar, realmente falla. Ahora, cuando algunos tiene falsos positivos, ¿qué significa? Que a veces nos da un índice alto y decimos, no le hacemos el weaning porque va a fallar, y podría haber salido con éxito. Entonces, quizás podemos llegar a prolongar la ventilación mecánica en algunos pacientes, pero es muy buena la sensibilidad, o sea que todos aquellos que nos dan mal, es seguro que va a fallar. Que da bien, es seguro, perdón, ahí lo dije al revés, que todos aquellos pacientes que nos dice que la relación nos dice que la desvinculación va a ser un éxito, realmente va a ser un éxito, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Bien. Bueno, entonces, por un lado tenemos el índice de Tobin, ¿sí? Y por otro lado, otro predictor que tenemos, ¿sí? Es el de... no sé si... lo que no dije es que la relación es cuando es menor o igual a 105, está relacionado con el éxito de la extubación. Y cuando nos da... cuando es mayor a 105 está relacionado con éxito, y cuando es por debajo está relacionado con el fracaso. Bien. Otro predictor que tenemos es el de la Pimax,
que, como sabemos, lo que hacemos con esto es evaluar la fuerza de los músculos inspiratorios. Se realiza con un manómetro, se necesita que el paciente esté, digamos, con esfuerzo y colaboración del paciente, se lo ocluye durante a 20 a 25 segundos durante la inspiración, ¿sí? Se utiliza con una válvula unidireccional y cuando este valor da por debajo de 20 centímetros de agua, hablamos de que no está seguro el éxito de la desconexión, ¿sí? Cuando está por arriba de 20, en general se habla que el mejor valor sería de 30 centímetros de agua. Hablamos de que estamos seguros de que los músculos inspiratorios tienen la fuerza suficiente para sostener una ventilación espontánea. ¿Bien? Valores inferiores indicarían debilidad muscular. Y por último teníamos como otro predictor la P01, que es un índice de actividad motora del centro respiratorio, que también es una presión de oclusión a los 100 milisegundos y lo que evaluamos es el impulso respiratorio, ¿sí? Y tiene una muy buena correlación con la actividad diafragmática, pero también su sensibilidad y su especificidad está, digamos, como varían de acuerdo a los valores. Hay un estudio que demostró que una alta sensibilidad del 80 y una especificidad del 77% detecta, es muy bueno cuando está por arriba de valores de mayores a 3,5 centímetros de agua, pero tiene alta sensibilidad y menor especificidad cuando da por debajo, ¿sí? Pero igual son valores altos. Entonces, es un valor que se lo puede considerar. Los valores normales de una persona es entre de 0,5 a 1,5 centímetros de agua. Entonces, se dice que cuando tiene valores elevados, significa que hay mucha actividad del centro respiratorio y esto podría llevar al fracaso del weaning del paciente. Como que si está muy por debajo, menos a 0,5 centímetros de agua, ese drive respiratorio todavía está como muy dormido. Entonces hay que esperar a que, digamos, como que se despierte, ¿sí? Bien. Otro más que teníamos es la capacidad vital, que un valor mayor a 10 mililitros kilo, ¿sí? Predice el winning, ¿sí? Y valores mayores a 15 mililitros kilo aseguran una extubación exitosa. Ahora, si están por debajo de 10 mililitros kilo, el winning va a fallar y la extubación también. Como ustedes verán, son los mismos predictores que cuando están por debajo nos llevan, en un paciente, por ejemplo, neuromuscular, nos llevan a la ventilación mecánica, ¿sí? Quizás nosotros en todos los pacientes no medimos todo esto, ¿sí? Pero en pacientes que, por ejemplo, en un paciente que tuvo su indicación de ventilación mecánica fue una patología de origen neuromuscular, vamos a medir la PIMAX, vamos a medir la capacidad vital, un paciente neurológico, vamos a medir la P01, ¿sí? Entonces, elegimos los mejores predictores porque no nos daría el tiempo y agotamos al paciente en todas las mediciones. Entonces, de acuerdo a la patología de base que llevó al paciente a la ventilación mecánica, es que elegimos los mejores predictores para considerar y ver y tener en cuenta para que nos digan si el winning va a ser bueno o no. Una vez que hicimos estos predictores y nos dicen, sí, la prueba tiene buenos predictores, puede ser que tiene altas chances de que haga un buen winning,
entramos a la etapa que es de la prueba de respiración espontánea, en donde el objetivo es, acá vamos a decir, hay autores que no están tan de acuerdo entre sí, porque algunos establecen que la prueba de respiración espontánea es el momento en que nosotros tomamos como primer paso para desvincular a la ventilación mecánica. Y otros lo consideran en cierta medida en el momento en que empezamos a disminuir el soporte de ventilatorio. Nosotros en sí, digamos, en el grupo de kinesiólogos que estamos en el shock room, hablamos que la prueba de respiración espontánea, ya el paciente vino con una disminución de su soporte ventilatorio y es el momento de realizar la prueba de respiración espontánea propiamente dicha, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es exponer al paciente en una prueba similar a una ventilación espontánea que va a tener en el momento pues, de la extubación, ¿sí? Y acá es cuando hay distintas pruebas, que es con las pruebas de despertar espontáneo y pruebas de respiración espontánea. La prueba hay una prueba que es abrupta y completa, como es la prueba de Tubonté, y otras que son un poco más graduales, que tenemos presión de soporte, CPAP, PAP con NAVA, compensación automática de tubo, que es la ATC. Nos vamos a basar en lo que es la prueba de tubo en T, la presión de soporte y el CPAP, que son las más utilizadas y que todo, digamos que casi el 100% de los profesionales, tanto de kinesio como médicos, tienen buen manejo. Lo que es PAP y NAVA y compensación automática de tubo, necesitamos de que los respiradores que tenemos en nuestro servicio tengan el software para realizar estas modalidades, ¿sí? Entonces, tenemos la prueba de tubo en T, ¿sí? Que es un modo lo que hacemos es desconectar el respirador, ¿sí? Del tubo digamos, del paciente. Como podemos ver, queda con el tubo endotraqueal y en general se le pone oxigenoterapia, ¿sí? Se trata de que no sea mayor, como criterio de desvinculación, teníamos que tenga una FIO menor al 40%, tratamos de que no colocarle más de 4 a 5 litros en la prueba de tubo en T, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Ofrece poca resistencia al flujo de gas, se supone que no va a generar una carga extra de trabajo respiratorio. ¿Y cuáles son las desventajas? Es que nos falta monitorización del volumen que está manejando. Si nosotros queremos medirlo en este momento, debemos colocarle un espirómetro o lo podemos colocar, digamos, con el respirador, pero con presiones cero, presión de soporte cero y PIP cero, y así podríamos manejar y medir qué BT está manejando para ir controlando cuál es el índice de Tobin que está realizando, ¿sí? Y hay una mínima resistencia que genera el tubo endotraqueal, ¿sí? Que cuanto menor es el diámetro, más resistencia vamos a tener. Como decimos nosotros, cuanto más chiquito es el diámetro del tubo, más trabajo le va a dar, y es como respirar a través de una pajita cuando estamos bajo del agua. Entonces, cuanto mayor diámetro tenga ese sorbete, más volumen de aire vamos a poder ingresar. Es por esto que cada vez que nosotros llegamos y vemos un tubo 7 y nos hacemos un poco de cruces, no para el momento de soporte total de la ventilación mecánica, sino para este momento de weaning, en donde se le hace mucho más dificultoso al paciente, ¿sí? Otra forma de realizar una prueba de respiración espontánea es a través
de presión de soporte, ¿sí? Acá lo que no dije que como parámetros, ¿sí? En las pruebas de respiración espontánea vamos a ver que van a ser nuestros criterios de falla. Vamos siempre a monitorizar cómo es la mecánica ventilatoria del paciente, cómo es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación y la presión arterial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la frecuencia respiratoria no debe superar los 35 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca no debe superar el 10%, ya sea para arriba o por debajo de la frecuencia cardíaca de la cual parte. Lo mismo pasa con la presión arterial. No debe caer la saturación más de 4 puntos y no debe cambiar su sensorio, ¿sí? En el caso de la presión de soporte, en este caso es una modalidad totalmente espontánea. Esto lo vimos en la primer clase con Vanessa, en donde cuando hablamos de presión de soporte, hay que tener muy en claro que un soporte que asiste por demás al paciente puede generar Billy, como así también cuando es muy por debajo, cuando tenemos un soporte por debajo de los valores que necesita el paciente. Entonces, es muy importante cuando utilizamos este tipo de prueba de respiración espontánea, es realizar con un soporte realmente bajo, que sea similar a lo que luego va a hacer el paciente en la ventilación espontánea. Vamos a ver que se describieron en su momento dos tipos de soporte. Uno es 7-5, ¿sí? 7 de presión de soporte y 5 de PIP. Y otro es 7-0, ¿sí? Que es solamente un soporte de 7. Y después vamos a ver que es otra modalidad, un CPAP 5, que son 5 centímetros de agua de PIP. ¿Qué es lo importante de esto? Es que la frecuencia respiratoria se considera que cuando está en soporte, como tiene, digamos, este nivel de presión de soporte que contrarrestaría la mínima resistencia que genera el tubo endotraqueal y el humidificador, no tiene que ser mayor a 25 respiraciones por minuto. Y acá hay literaturas que hablan que tiene que ser entre 15 y 20 centímetros de agua, o sea, el soporte, bueno, nosotros y vamos por la corriente de que tiene que ser el menor soporte posible para considerarlo una prueba de respiración espontánea. Si no, estaríamos en una disminución del soporte ventilatorio, una descomplejización de la ventilación mecánica del paciente. Muchas veces cuando cuando hay fallas en las pruebas de Winning, lo que se hace después para ir contrarrestando estas fallas que pueden aparecer es hacer un soporte decremental. Y ahí es cuando se van haciendo descensos de la presión de soporte de 2 a 4 centímetros de agua hasta que llega a 7 centímetros de agua para ser extubado. Por lo cual, la prueba de respiración espontánea con soporte es cuando tiene un soporte de 7 centímetros de agua. Si tiene valores mayores de soporte, no lo vamos a considerar que está en Winning, sino que estamos disminuyendo su soporte ventilatorio o descomplejizándolo. Bien. Y por último tenemos el CPAP, que en general el CPAP se utiliza en pacientes que tuvieron su causa de ventilación mecánica o fue una causa cardiológica o una insuficiencia respiratoria aguda como muy hipoxémica porque mejora la oxigenación, reduce el trabajo respiratorio, o en algunos postquirúrgicos porque evita, digamos, las atelectasias como hablamos en la clase de modos. En esos casos se utiliza CPAP 5, que sería lo mismo que hacer una prueba con tubo en T o un soporte de 7 centímetros de agua. ¿Sí?
Bueno, después lo que hay que considerar son las duraciones de estas pruebas de respiración espontánea, si son de 30 minutos o de 120 minutos, ¿sí? Bien. Lo que se vio que hay una tendencia que en los 120 minutos hay mayor tasa de fracaso, pero se iguala la tasa de reintubación. Es como raro el resultado, pero hay patologías en donde las pruebas largas a través de respirar en forma espontánea a través de un tubo endotraqueal favorecerían al, digamos, al generar mayor trabajo respiratorio, como puede ser quizás en los EPOC, en donde en esos pacientes sí llevarían a, es preferible una prueba de respiración espontánea corta. En cambio, en pacientes neurológicos, donde lo importante es que el sensorio y ver que sostiene ese sensorio a lo largo de toda la prueba, preferimos pruebas de mayor longitud. Pero no se realizan pruebas de respiraciones espontáneas, no se deja en tubo en T o en soportes muy bajos por más de este tiempo, porque se vio que no es bueno. Y bien, esto es lo mismo, de que es lo mismo hacer una prueba que de otra. Y como les dije, hay trabajos en donde se comparó el tubo en T con la presión de soporte de 5 a 10 centímetros de agua y tenían como variable primaria, se tomaba el winning exitoso y como variable secundaria mortalidad preexitosa y reintubación. Y de esta manera evaluaron efectividad y seguridad y se tomaron 1.208 pacientes que ingresaron a la ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria y tuvieron la ventilación mecánica por al menos 24 horas. Y lo que se vio que no hubo diferencias significativas en lo que era presión de soporte contra tubo en T, como así tampoco en las variables secundarias, en lo que es mortalidad, ¿sí? Como en la tasa de reintubación. Entonces, no se encontraron diferencias en la prueba de respiración espontánea con soporte y tubo en T, en lo que es el winning exitoso, la reintubación y la mortalidad. Después, en este otro trabajo, lo que se evaluó fue la duración de la prueba del tubo en T por 2 horas o soporte de 30 minutos. Este trabajo se lo criticó porque el tubo en T eran 2 horas y el soporte eran de 30 minutos, pero vieron que tampoco se veía que en digamos, en el soporte de 30 minutos había una mayor tasa de extubación exitosa. Pero como les digo, no era lo mismo, digamos, el tiempo de tubo en T que presión de soporte. Entonces, una vez que realizamos la prueba de respiración espontánea y anduvo perfecto, pasamos a la quinta etapa, que es la extubación, o si falló el winning, restablecemos la ventilación mecánica. Para la extubación lo que hacemos es evaluar, ¿sí?, cómo protege la vía aérea, si tiene capacidad oxígena y el volumen y las características de las secreciones, ¿sí? La protección de la vía aérea es fundamental que tengan un Glasgow mayor a 8, ¿sí? En caso de no tener Glasgow mayor a 8, en general son los pacientes que ingresan por el motivo de ingreso a la ventilación mecánica fue el coma de origen neurológico, ¿sí? De una patología neurológica. Y en esos pacientes, en general, pocas veces general, cuando ya se lo tratan, se le hacen las ventanas de sedación o se le saca la sedación y vemos que no tienen un Glasgow mayor a 8, lo que se hace es, tienen indicación de tráqueo precoz en su mayoría, porque sabemos que van a tener dificultad para la protección de la vía aérea.
Después se le evalúa la capacidad tosígena, a través puede ser del pico flujo tosido, el cual debe ser mayor a 60 litros por minuto cuando hay una vía aérea artificial. Y el volumen y característica de las secreciones, que hay como un trabajo donde se vio que si uno lo tiene que aspirar cada 2 horas o menos, en general va a tener una cierta falla a la extubación porque tiene una excesiva cantidad de secreciones que va a terminar agotando al paciente en gastar energía en eliminar secreciones. Entonces, en general, nosotros hablamos de que la cantidad de secreciones tiene que ser de moderada para abajo, ¿sí? En general leve y que sean fluidas y demás. Entonces, el éxito del weaning va a depender es distinto, digamos, a la extubación o una falla de extubación, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro esto. Una falla en lo que es una falla en la extubación, vamos a hablar de que hay una reintubación dentro de las 48 a 72 horas. Pero debemos evaluar si la falla o esa reintubación fue porque fue una falla en el weaning o fue una falla en la extubación. ¿Cuál sería una falla de extubación? Estas, que no pudo proteger la vía aérea porque tenía excesiva cantidad de secreciones o porque no tenía buena capacidad tosígena. En eso sí, o aparece una obstrucción en la vía aérea, que es lo más común, como sabemos, que hay estridor por una estenosis o por lo que sea. Entonces, si tenemos alguna de estas 3 fallas, es porque lo que falló fue el proceso en el momento de la extubación. Ahora, si comienza con excesiva cantidad de trabajo respiratorio, desaturación, mala mecánica, con falla cardíaca y demás, el problema ahí estuvo en el weaning. Hay algo en toda la evaluación del weaning que se nos pasó por alto y falló, ¿sí? Muchas veces decimos hubo una falla de extubación, pero en sí fue una falla en el momento del weaning, ¿sí? Bien. Y el fracaso del weaning puede ser que se haya reintubado a las 48, 72 horas, en general mucho más rápido, o una imposibilidad en superar o falla en la prueba de respiración espontánea, ¿sí? Cuando tenemos una imposibilidad de superar la prueba de respiración espontánea, esto se debe a que, como les dije, tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 35 o menor a 8 respiraciones por minuto, la saturación cae por debajo de 90%, hay aumento del trabajo respiratorio con uso de accesorios, ya sea ECON, escalenos, intercostales, esfuerzo expiratorio o una respiración directamente paradojal. Cambios en el estado mental, deteriora el suscensorio o hay una excitación psicomotriz, frecuencia cardíaca por arriba de o iguales a 140 latidos por minuto o una variabilidad del 20%, al igual que la presión arterial, por debajo de 80 de la sistólica o por arriba de 160, o una variabilidad del 20%, ¿sí? La falla del weaning puede ser, tiene una fisiopatología multifactorial y en general tenemos que comprender cuáles son las fallas, en dónde están las barreras, cuáles son las estrategias de tratamiento y tratar de reducir los días de ventilación mecánica. Entonces, la falla de weaning pueden ser por 5 disfunciones: pulmonar y de las vías respiratorias, que en este caso puede ser por aumento de la resistencia, por disminución de la distensibilidad o alteración en el intercambio gaseoso, que en todos esos casos me va a llevar a un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, si es aumento de la resistencia, tengo que ver si hay broncoespasmo, obstrucción en la vía aérea o qué es lo que está sucediendo y poder diagnosticarlo, determinarlo y poder tratarlo. Si es disminución de la compliance, bueno, ver si la PAFI no es todavía la adecuada, estamos en un proceso de que estamos todavía, que necesita un poquito más de días de ventilación mecánica para resolución del caso y demás. Lo mismo pasa con el intercambio gaseoso alterado. Si la disfunción es cerebral,
hay que tener en cuenta la principal causa es el delirium, ¿sí? Que puede ser hiperactivo o hipoactivo, como sabemos, y es una gran causa de extubación fallida. Esto lo evaluamos a través del CAMICU, como todos sabemos, y como se sabe, hay a mayor días de ventilación mecánica, mayor cantidad de sedación y mayor probabilidad de que se desarrolle el delirium. Que esto no es habitual encontrarlo en las salas de emergento porque en general son en ventilaciones mecánicas prolongadas, pero es una de las causas. Falla cardíaca, una disfunción cardíaca. Bueno, acá esta es de las más comunes que podemos encontrar, sobre todo en personas añosas, donde hay, como ya sabemos, los beneficios que trae sobre el corazón la ventilación mecánica, que cuando la retiramos, lo sacamos y el corazón, el sistema cardiovascular, tiene que estar apto para poder suplirlo. Entonces, cuando hay cambios en la presión intratorácica, lo que hacemos es aumentar la poscarga y la precarga y genera una mayor demanda de oxígeno por los músculos respiratorios. Entonces, si el corazón no está apto para esto, es la parte de mayor trabajo en equipo que tenemos, en donde entre kinesio y el equipo médico tienen que trabajar ajustando drogas para hacer que el corazón pueda adaptarse a estos cambios de la presión intratorácica y poder llevar el proceso de weaning de manera adecuada, ¿sí? Esto es lo que sucede y nos puede llevar a un edema pulmonar con aumento del trabajo ventilatorio y llevarnos a la falla del weaning, ¿sí? Bien. Bien. Diafragmática. Bueno, en esto también es difícil que nosotros lo veamos. En general se debe a que hay o por carga elevada, por lesión en los quimiorreceptores o aumento del impulso respiratorio. Y esto generalmente lo evaluamos a través del MRC, que evalúa la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, donde evaluamos la debilidad general que se adquiere en los músculos esqueléticos, que sucede también en el diafragma. Y es un motivo de falla de weaning. ¿Se puede tratar? Sí, pero lleva tiempo porque es ir haciendo un soporte decremental, haciendo ejercicios que mejoren la fuerza muscular esquelética y demás. También lo podemos evaluar a través de la P01 y de la Pimax, que como hablamos antes, tiene que dar mayor a 30 centímetros de agua, ¿sí? Y una causa endocrina, que a veces no es de las más común, pero puede suceder, que es el hipotiroidismo, que nos puede dar disminución del impulso central y debilidad de los músculos respiratorios. Muchas veces creemos que es por una debilidad adquirida en UTI y una vez que empezamos, lo estamos tratando y no mejora, empezamos a buscar otra causa y aparece el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, cuando el paciente, al weaning lo podemos clasificar a los pacientes en los pacientes que hacen un weaning simple, que hacen la primera prueba de respiración espontánea, la superan y son extubados. El grupo 2, que son los pacientes que tienen un weaning difícil, que hacen hasta 3 pruebas de respiración espontánea o pasan 7 días desde la primera prueba de respiración espontánea y pasan 7 días, hablamos de que tuvieron un weaning difícil. Y un weaning prolongado es cuando hacen más de 3 pruebas de respiración espontánea y fallan, o están más de 7 días desde la primera prueba de respiración espontánea a que se pueda desvincular de la ventilación mecánica. Tuvo un weaning prolongado y en general a estos pacientes se les prolonga demasiado la ventilación mecánica. Bien. Después, esto es otro tipo de clasificación, pero son similares, ¿sí? Y como podemos ver, este es un gráfico de cómo dividimos a estos 3 grupos de pacientes, que en azul tenemos el inicio de la ventilación mecánica,
El grupo 1 son los que hacen una prueba de respiración espontánea y se los puede extubar con éxito, que en general es un grupo, digamos, son la mayoría de los pacientes. Después tenemos un grupo 2 con un winning difícil y el último es el winning prolongado, que es un menor porcentaje de pacientes. Bien, por último vamos a hablar del uso de la BNI en el momento de la extubación o post-extubación, que algo estuvimos viendo en la clase de BNI, en donde se puede usar como temprana post-extubación para tratar la falla, para prevenir la falla, para tratar la falla o como para facilitar el winning, que lo que hacemos es un intercambio de interfaz, decimos. Lo que hacemos es, el paciente está en un soporte, vemos que está en buenas condiciones y vamos a ver que hay pacientes que son factores de riesgo y lo que hacemos es cambiar el tubo endotraqueal por la BNI sin hacer ninguna prueba ni de 30 minutos ni de 120 minutos. Hacemos intercambio de fase, ¿sí? Cambiamos el tubo endotraqueal por la máscara de BNI. En la temprana post-extubación tenemos en lo que es la prevención de falla, en donde hacemos una prueba de respiración espontánea, ¿sí? Y cuando vemos que es un paciente de riesgo, lo que hacemos es colocar, se vio que en aquellos pacientes, ¿cuáles eran los que tenían falla de winning? En su mayoría, con una prueba de winning como bastante exitosa, en los mayores de 65 años con enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, como ser los cardiópatas o los EPOC, y obesos mórbidos, ¿sí? Y se vio que haciendo la prueba de respiración espontánea y luego se le retira el tubo endotraqueal y se le coloca la BNI, por más de 8 horas durante o sea, el primer día se le deja un día entero con 24 horas de BNI. Y el segundo día se le empieza a retirar, hacer momentos de retirada de la BNI y se vio que tenían mejor tasa de éxito. O lo podemos utilizar como tratamiento de falla. El paciente se lo extuba y queda con oxigenoterapia convencional y comienza con aumento del trabajo respiratorio y se le coloca la BNI para tratar la falla. Eso es otra forma de utilizar la BNI, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos es que los pacientes que eran factores de riesgo, que tienen con una comorbilidad, ya sea mayor de 65 años, o que tenga enfermedad cardíaca, o respiratoria crónica, u obeso, con una morbilidad disminuimos el 20%, mejoramos el 20%, se redujo en un 20% la tasa de reintubación. Y cuando tienen dos comorbilidades, utilizar la BNI como prevención de falla disminuyó en un 30%, por lo cual en todos estos pacientes de riesgo, sobre todo si es cardiópata y tienen o enfermedades respiratorias o es obeso, nosotros utilizamos la BNI como prevención de falla. Bueno, como les dije, se lo puede tratar como tratamiento de falla, ¿sí? Post-extubación, y se lo debe, una vez que se establece la falla y yo estoy utilizando la BNI, si tiene buenos resultados con la BNI, digamos, tiene mejoría en su clínica con la BNI puesta, se debe utilizar durante 48 horas. Las primeras 24 horas no se retira y luego se la va retirando en forma progresiva. Y cómo facilitar el winning, esto es sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Aguda, o hipercápnica o crónica reagudizada hipercápnica, y se vio que se evitan complicaciones y se disminuyen los efectos adversos de la ventilación mecánica, ¿sí? Bien. Bueno, y como última etapa del winning tenemos que cuando falla todo,
la reintubación, que la incidencia es entre un 8 y un 24%, y aumenta entre un 2,5 a 10 veces la mortalidad de los pacientes cuando hay una reintubación. Por lo cual, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos de este momento, de tomar la decisión de extubarlo, porque extubarlo y reintubarlo aumentamos del 2,5 a 10 veces la mortalidad del paciente, por lo cual no tratamos de que no sea, digamos, como, bueno, probemos y vemos qué pasa, sino que sea realmente evaluado y consensuado y tener en cuenta estos predictores, tener en cuenta los pacientes que son factores de riesgo y demás, ¿sí? Bueno, muchas veces, como les dije, a veces cuando vemos que hay un winning prolongado o que son pacientes que tienen indicación de tráqueo precoz, lo que nos permite la tráqueo es manejo más fácil de la vía aérea, nos da comodidad y comunicación, menor cantidad de uso de sedantes, desconexión más temprana de la ventilación mecánica y menores complicaciones, porque además recordemos que es una vía aérea artificial, que tenemos menos espacio muerto y demás, entonces nos facilita mucho lo que es este proceso de winning. Bueno, y esto sería como, digamos, como ir cerrando. ¿Cómo es un protocolo de winning? Evaluamos las condiciones necesarias, que sea la resolución o motivo de ventilación mecánica, con una adecuada oxigenación, estabilidad hemodinámica con requerimientos mínimos de inotrópicos, presencia de dry respiratorio y un pH mayor a 7,30. ¿En qué casos, o sea, en una sala de emergencia, vamos a llegar a este proceso? Y muchas veces son aquellos pacientes que entran por estatus convulsivos, en donde no vemos que por un tiempo no protegió vía aérea y de golpe mejoró, en pacientes que deterioraron sensorio y revierten por una intoxicación medicamentosa o demás, y entonces en esos pacientes realizamos el proceso de winning en forma precoz, porque no salió la derivación a la sala de cuidados intensivos, a la unidad coronaria o a la derivación hacia su obra social o prepaga. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas condiciones para iniciar el winning, ¿sí? Ver qué posibilidades tenemos en la sala que estamos de realizar un tubo en T, un CPAP 5 o un soporte 7.5, ¿sí? Si podemos hacer esto, hacemos la prueba de respiración espontánea, que sería hacia el lado verde, y si hace menos de una semana, si tiene pocos días de ventilación mecánica, no es EPOC, no es cardiópata y demás, podemos hacer una prueba de respiración de 30 minutos, ¿sí? Si supera el PRE, lo evaluamos. Si es un paciente con mayores comorbilidades, quizás hacemos una prueba de 2 horas, ¿sí? En el caso de que no supera la prueba de respiración espontánea, como así tampoco el screening para ver si comenzamos el proceso de winning, lo que hacemos es continuar la ventilación mecánica y ver en este caso sí, de generar el menor soporte ventilatorio, hacer una ventilación mecánica mucho más descomplejizada y ver en dónde nos está fallando esta prueba y que tenemos que ajustar para trabajar en equipo y que mañana sea un buen momento para realizar el winning, ¿sí? Y tener en cuenta qué parámetros indican fallo, que son la alteración del intercambio gaseoso con la saturación menor de 90, inestabilidad hemodinámica con cambios en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, que haya taquipnea, diaforesis, disnea, deterioro de la conciencia o aumento del trabajo respiratorio. Si no aparece ninguno de estos parámetros de falla, evaluamos y vemos si tienen, lo que vamos a hacer es evaluar para ver si tiene buena capacidad tusígena, si puede proteger la vía aérea y si tiene una cantidad de secreciones adecuada para poder manejarla.
Y esto es lo que... Y evaluar antes de realizar la extubación si vamos a hacer BNI en forma preventiva, en el caso de que tenga insuficiencia cardíaca, POC, si tuvo una prueba de respiración espontánea previa fallida o obesidad mórbida. En esos casos, lo que vamos a hacer es extubar con BNI o hacer un intercambio de interfase. Y evaluar, si, como les dije, todos los motivos que nos pueden llevar a la falla de extubación o no. Entonces, como conclusión, es importante detectar en forma temprana, ¿sí?, a los pacientes, a ver si pueden realizar una prueba de respiración espontánea para disminuir los días de ventilación mecánica y así disminuir los días de estadía en UTI y la mortalidad de pacientes. Hacer las evaluaciones con los predictores que serían útiles para decirnos si el Winning va a fallar o no y evitar así extubaciones fallidas que aumentan la mortalidad del paciente. Si hay falla en el Winning, poder determinar la causa, la disfunción por la cual nos llevó a esto y tratarla, ¿sí? Determinar en nuestra sala y de acuerdo a nuestros pacientes cuál es la mejor prueba de respiración espontánea que podemos tener, si es la prueba de tubo en T, si es con soporte 7.5 o si es CPAP 5, y considerar el uso de la BNI en aquellos pacientes de riesgo como método de Winning o como prevención de falla. Y muchas gracias. Maravilloso, Mariana. ¿Alguna pregunta? No sé si fui muy rápido. No, creo que fue clarísimo todo y más que adecuado el tiempo. Bueno, viste, es lo que digo, en la sala de emergento el Winning prolongado no tendría que existir, ¿no? Hacer Winning en estos pacientes que por alguna causa necesitó en un momento de ventilación mecánica, pero son tiempos cortos, ¿no? Sí, lo cierto es que en la dimensión Santoyán y la frontera se desdibujan, ¿viste? Claro, tenemos como una sala híbrida, entonces para nosotros un Winning difícil es habitual cuando no tendríamos que tenerlo. Nos han pasado Winning dificultosos, ya directamente. Hemos desvinculado tráqueo. Entonces, nos pasa eso, pero si nosotros vamos a lo que es una sala de emergento, donde entre las 8 y 12 horas sí o sí el paciente tendría que ser derivado a una sala de cuidados intensivos o a su obra social o prepaga, solamente tendríamos que tener Winning simples y de extubaciones sin mayores dificultades que hayan sido de causa de esto, una intoxicación medicamentosa, un estatus convulsivo, una cetoacidosis que no salió rápido, ¿no? Que no se pudo compensar rápidamente, o un paciente que no se lo puede trasladar rápidamente, pero ahí ya va a ser raro que nosotros lo pongamos en Winning. Solamente lo vamos a estabilizar para que pueda ser trasladado. Mariana, a mí me surgieron 3 o 4 dudas, no sé si te puedo preguntar 2 o 3 cositas. Uno fue el tema de no inotrópicos para la extubación. Viste que ahora hay como un replanteo del uso temprano de los inotrópicos en el paciente en shock, incluso antes que la intubación. Sí. Y si en el caso de la falla de origen, de la falla cardiogénica, digamos, de la extubación, hay algo que nos permita compatibilizar un paciente que por ahí está con un soporte bajo de inotrópicos, que puede ser por la misma sedación o como soporte del cuadro cardiológico, que nos habilite la extubación de todos modos. ¿Hay algo de eso o es por hacer? Mira, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el uso de inotrópicos generados por la sedación, en general cuando está en el proceso de Winning, la sedación ya tiene que estar cerrada, solamente nos vamos a quedar con la parte de analgesia. Entonces, ya sacaríamos ese factor de que estamos usando el inotrópico por acción, digamos, como por efecto secundario de la sedación. El hecho es de que se pueden utilizar inotrópicos en dosis bajas, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos la presión positiva del corazón, eso nos puede llevar ya a generar aumento de las dosis de inotrópico. Entonces, si nosotros partimos de una dosis elevada de inotrópico con la ventilación mecánica, ya estamos o sea, ya tenemos asegurado que vamos a tener que elevarlos todavía más. Y entonces, nosotros preferimos tener, digamos, una dosis mínima de inotrópicos, cosa que cuando sacamos la presión positiva nos dé el rango de poder utilizarlos, de poder elevarlos. Clarísimo. Después, un par de cositas más que me quedaron. Yo como tengo ya a mi edad trastorno de la memoria, me iba haciendo apunte. Sí, obvio. El tema de la Pimax que hablabas. Sí. ¿Tenemos posibilidad o ver en la sala si hay posibilidad de tomarla directamente con el respirador en vez de La recurrir Pimax a en un general manómetro con el externo? respirador no la tomamos con un manómetro. ¿Sí? Que es uno especial que mide Pimax y Pemax, ¿sí? Que en el hospital tenemos uno, Kinesio tiene uno y lo usamos para todo el hospital. Para nosotros sería buenísimo poder tener uno, ¿por qué? Porque más allá de utilizarlo para el winning, nosotros nos es muy importante de tenerlo para la indicación de ventilación mecánica en los pacientes cuando hay neuromusculares que ingresan en insuficiencia respiratoria. Tema agregar a la CAFO entonces, el pedido de Claro, manómetros. y no es tan caro porque es otro tipo. Entonces, lo que sí podemos medir con el respirador, que a veces lo usamos, es la capacidad vital, pero que en el momento del winning la podemos medir. Pero cuando el paciente no está ventilado, es muy difícil con la máscara que quede sellado. Entonces ahí sería buenísimo tener un espirómetro de mano, ¿viste? Hay unos chiquititos en donde el paciente que es más, los asmáticos y todos esos tienen algunos neuromusculares porque se miden ellos, que si ven que su capacidad vital o algunos, por ejemplo, los asmáticos tienen el pico flujo, ven que su pico flujo está descendiendo, significa que están entrando o en crisis. Entonces, tener de esos es genial para los pacientes específicamente neuromusculares o un Guillain-Barré que ingresa, o una crisis miasténica, o, bueno, cualquier Pico motivo. flujo, hay uno que es mío que yo lo dejé. Claro, Está en eso el lo servicio. tenemos, pero viste que en sí nosotros tratamos de tomar todas las mediciones, porque con el pico flujo nos aseguramos de que puede proteger la vía aérea, pero con la Pimax medimos su capacidad de inspirar. ¿Sí? La fuerza que tienen sus músculos inspiratorios, que son dos situaciones como distintas. Entonces, sería buenísimo poder tener un manovacuómetro que mida tanto la Pimax como la Pemax, porque también podemos medir la fuerza de los músculos expiratorios, porque es una válvula unidireccional que va tapando de un lado o del otro y el paciente sopla y ahí o hace el esfuerzo o sopla y vemos qué valor nos da. A la vuelta de las vacaciones nos ponemos con eso. Dos o Buenísimo. tres cositas más que me quedaron. Cuando hablamos de la capacidad vital, para Sí. la prueba de capacidad vital, la tomamos como para ventilarlo de acuerdo al peso estimado para la talla o de acuerdo al peso No, real del eso se toma paciente. con los parámetros que hay de capacidad vital con respecto al paciente sano, que son los mismos de espirometría. Y se sabe que un valor menos de 7 directamente no se puede sacar la ventilación mecánica, y como sabemos que menos de 10 ya estamos en riesgo de que no tenemos riesgo de que falle el winning. Menos de 7 es indicación de ventilación mecánica. Entre 7 y 10 hay que tener hay que tener cuidado y evaluar otras situaciones. Más de 10 va a andar todo bien, digamos. Las últimas dos. ¿Viste? Y te escuché. Muy bien, es así. Dos preguntas más. Una es, cuando hacemos la prueba de ventilación espontánea con soporte. Sí. Te digo porque esto nos pasaba mucho, entiendo que no es el campo, pero sí nos pasaba con la discusión con pediatría o con pacientes Sí. que tuvieron ventilación prolongada.
como entrenamiento, endurecer el gatillo, es decir, que tenga que hacer mayor esfuerzo, ¿tiene sentido o no No, cambia nada? no. Nosotros lo único que endurecemos gatillo cuando nos pasa que en alguna marca de respiradores tienen como la sensibilidad un poco alterada y hace que autocicle el respirador. En esos casos sí, porque nos está dando como una falla que no es falla en sí del paciente, sino que es del respirador. Con los humidificadores activos pasa más Y puede aparte. ser los humidificadores activos. Después hay algo muy loco, pero a veces queda apoyada la tubuladura en el paciente y tienen latido de la aorta abdominal. Parece loco, pero está muy sensible y el latido del movimiento hace que dispare digamos, genere disparo de la respiración, o sea, en la impresión de soporte. Sí, sí. Entonces vos lo ves taquimnaico al paciente y en sí, cuando empezás a observar, no es del paciente en sí, sino que es una falla del respirador. Entonces, en general, no usamos endurecer gatillo como forma de entrenar. Lo que vamos haciendo es lo que yo dije, se llama soporte decremental, que es que empezamos, digamos, del soporte donde el paciente se siente confortable, que a veces es un soporte de 15.5, 15.8, 15.7, y lo que hacemos, tratamos que sea una PIB lo más baja posible, que es 5 en general. Y el soporte lo vamos bajando a 2 centímetros de agua cada 2 horas. Entonces, vamos bajando como descendiendo de a poco la presión de soporte. Cuando vemos que el paciente hace alguno de los criterios de falla, que tiene frecuencia respiratoria mayor a 25 cuando está en soporte, o se pone taquicárdico, aumenta el trabajo respiratorio, el uso de accesorios, o aumenta la presión arterial, o ya lo vemos como inquieto, ahí se termina el entrenamiento del día, se pasa controlada y se sigue mañana, pero se parte desde el último valor de soporte bien que hizo ese día. No arrancamos de 15. Si llegó a 9, arrancamos de 9.5. Y ahí bajamos a 7 y vemos qué pasa. Bien. Y la última, esta vez sí es la última. Viste que con todo este tema del POCUS, de la ecografía al pie de cama, el tema Sí. de medir la excursión diafragmática o la fracción de Sí. acortamiento diafragmático. Por ahí en el paciente que todavía tiene ventilación, la utilidad es relativa, pero como prueba post-extubación inmediata, ¿tiene algún valor predictivo? Sí, se vio que en las debilidades adquiridas de UTI se vio que disminuye el grosor del diafragma y en algunos casos de postquirúrgico de abdomen alto o torácico, también, porque digamos como que el manoseo del diafragma y la cantidad de horas de anestesia que ya sabemos y demás, deja como un diafragma parético. Entonces, muchas veces podemos verificar que realmente hay poca excursión diafragmática y bueno, en algunos casos hasta se ha comprobado parálisis unilaterales diafragmáticas porque son cirugías donde pasan cerca del nervio frénico y lo rozan y sin querer lo generan y en esos casos es muy útil. Sí. Nosotros en cardiovascular pediátrica teníamos muchas paresias de frénico. Claro. Y lo que teníamos muchas veces eran parálisis transitorias por neuropraxia, es decir, no llegaban a seccionar el nervio, pero el nervio quedaba disfuncional por un Claro. tiempo y Bueno, revertían. en el shock o sea, sí, en nuestro shock lo podemos encontrar a veces, hay traumatismo de tórax y demás que pueden llegar a generarlo y a veces uno lo subestima como esa lesión. Pero muchas veces hay fallas de Winning que es porque el diafragma está como parético. Bárbaro. La Entonces, verdad sí. yo... no, perdón, te interrumpí. No. Te agradezco porque me sacaste un montón de dudas, la clase me pareció maravillosa. No sé si alguien tiene algo más para preguntar, si no, no te robamos más tiempo. Gente, ¿hay alguien que tenga algo de preguntar? Parece que no. Ay, Miguel.
No, la clase es maravillosa. Bueno, Bueno, no hay dudas. Como decía Aldo Rico, la duda es una jactancia de los intelectuales, ¿viste? No. bueno, yo igual quería volver a agradecerles por No. invitarnos A eh, vos. a este proceso de formación. Creo que más allá de todo favorece mucho al trabajo en equipo, que es muy importante que sea así y que sepamos que el paciente va a ir mejor si cada uno aporta desde su lado y si todos tenemos conocimiento de las distintos, digamos, trabajos de cada uno, incumbencias y demás, y es mucho, siempre es en pos del beneficio del paciente, que es lo que queremos. Totalmente, totalmente. Bueno, Mariana, millón de gracias y Bueno, los agradecidos somos nosotros. ¿Tá? bueno, Te hasta mando un luego. beso grande y felices Gracias, fiestas para todos si no nos vemos. felicidades. Chau, chau. Felices fiestas, hasta luego. ¿Quedamos vos y yo, Pablo, nomás? Quedamos vos y yo nomás. Así que bueno.